El debate de la legalización de las drogas es un tema que tiene mucho tiempo. Aunque la marihuana es una sustancia que ha sido prohibida para su libre consumo, es una realidad que cada día son más las personas que gustan de ella. Al igual que el consumo, la imagen que se tiene de una persona marihuana y las implicaciones sociales en torno a esta droga también se han transformado. Hoy, en Generación H, estaremos hablando con un grupo de estudiantes que nos invitan a pensar el tema desde la óptica de la sensatez. Quédate con nosotros. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me da mucho gusto darles la bienvenida. Esto es una edición más de Generación H. Yo soy Emilio Saldaña, el Pisu, y como todos los días, además de darles las bienvenidas, les recuerdo, Generación H es un programa en el que estamos orientados a, junto con estudiantes, como los que el día de hoy me hacen el favor de acompañarme, platicar acerca de los retos que tiene nuestro país en distintos temas sin el encajonamiento que implica el considerar que las cosas siempre se han hecho de alguna manera o que nunca se han hecho así. Y el tema del día de hoy, todo lo que tiene que ver al respecto de una correcta política de legalización de uso de drogas en nuestro país, es un tema realmente importante por muchas razones. La primera, porque muy probablemente cada vez más estamos teniendo cercanía inmediata con distintos tipos de drogas y esto responde a diversos factores que vamos a platicar a lo largo del programa. El punto es cómo acercarnos correctamente y a qué drogas y cuál debe ser la legislación y acompañamiento del Estado a quienes en un momento dado utilicen drogas y puedan recibir lo mismo soporte en términos médicos que psicológicos, que el acompañamiento o no necesiten más que dejarles vivir sus vidas. Así que el día de hoy le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Muchas gracias por acompañarnos. Sus nombres, por favor, y qué están estudiando. Mi nombre es Arturo González, apenas voy a entrar a la carrera de Mercadotecnia, terminé periodismo en la FES Aragón. Bien. Y pues, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Arturo, muchas gracias. Mi nombre es Marisa y bueno, soy ya egresada de la carrera de Psicología de la Ibero. Perfecto, muchísimas gracias y bienvenida, Marisa. Yo quiero preguntarles de inicio, hoy cuando hablamos particularmente, por ejemplo, de marihuana, siento que ha ido desapareciendo, pero justamente es la razón de invitarlos a ustedes que sí saben de este tema, pero todavía hay un estigma muy grande y nos han vendido una imagen cuando hablamos de marihuana o de marihuano. Ya de hecho la palabra, usándola en términos despectivos, marihuano, refiere a alguien que no tiene control de sí mismo, que se convirtió en una bestia con los ojos saltones y aventando fuego y que literalmente Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué opinan ustedes de entrada de la existencia de este tipo de estigmas alrededor del uso de las drogas y qué tan ciertos son? Marisa. Ok, la situación es que simplemente la información que se nos ha venido dando es sobre drogas legales y drogas ilegales. Entonces, en drogas ilegales, pues todas se encasillan al mismo nivel, ¿no? No hay diferencias y no se explican las diferencias entre la marihuana, la cocaína, los inhalables, las metanfetaminas. Todas son drogas, todas son malas y todas son diabólicas. Exactamente, y hay que entender que los daños son diferentes, tanto a nivel físico, psicológico, mental, emocional. Cada una de las sustancias provocan diferentes consecuencias, diferentes efectos en nuestro organismo. Entonces, bueno, generalmente la marihuana la asociamos a lo peor, o sea, se suben a lo mejor a robar el camión o se pasa alguna tragedia y es así de, fue un marihuano. O sea, luego no dicen, fue alguien que andaba en metanfetaminas o fue alguien, no, o sea, luego es así de marihuano. Sí, entonces, desde ahí pues se ha venido también estigmatizando mucho a los usuarios, ¿no? A las personas que usan alguna sustancia y en especial pues a los que usan solo marihuana. Ahora, Arturo, ¿a qué se debe, o históricamente, digamos, cómo empieza esta estigmatización? Porque todos, en la mayoría, o en mayor o menor medida, hoy entendemos mejor que alguien que fumó marihuana difícilmente toma acciones como las que nos pinta el cliché, violentas, de acciones muy rudas y bruscas, y pareciera que es todo lo contrario. ¿Por qué entonces nace este estigma? El estigma podría ser, bueno, no podría ser, nació en la colonia. En la colonia el gran problema que existía en esos años era que había dos tipos de sociedades, la sociedad elitista, cultural, y la sociedad que no tenía los valores de una sociedad civilizada, y grupo, el segundo grupo, que es el más estigmatizado, consumía mucho marihuana, consumía peyote, consumía
hongos, porque son los últimos dos son usos tradicionales de Sí, estas correcto, plantas. correcto. Y la marihuana llegó después de que llegó Cristóbal Colón, y como si recordamos nuestras clases de historia, llegaron un montón de enfermedades nuevas, como la viruela. Entonces, dada o la historia de esos antiguos mexicanos o antiguos americanos, de conocer las plantas y que todo lo curaban a base de esta herbolaria, dijeron, si estas enfermedades vinieron por los españoles, pues una planta que vino de allá de esos lados debe de curarnos. Por eso utilizan marihuana. Y de ahí surgió, de esta división psicoactiva que le llamaban, porque los españoles consumían vino, algunos consumían ya morfina, que era muy conocida incluso en la antigüedad. Ajá. Y las personas de bajos recursos comenzaron a utilizar esta marihuana, peyote, y ahí comenzó el estigma, que comenzó siendo una idea religiosa, una idea de la Iglesia Católica que veía la marihuana como algo árabe, como algo que vino del Oriente, como algo malo, no estas cosas buenas que es la sangre de Cristo. O sea, desde ahí viene ese estigma. Y se amplificó en el Porfiriato, en los años siguientes, hasta que actualmente se tiene la idea de que los que consumimos marihuana somos gente violenta, y la verdad no. Porque este estigma lo entendemos justamente como el etiquetado a una persona con base en el uso particular, en este caso de marihuana, pero que pervierte por completo el espíritu, el efecto y el comportamiento de la mayoría de las personas que utilizan marihuana. Hoy nos acompañan, como todos los días, muchos jóvenes en línea y a través de los canales en los que estamos transmitiendo. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué deben escuchar? ¿Es en realidad mala la marihuana? ¿Nos convierte en monstruos? ¿O cuáles son la realidad? Yo me atrevo a decir que incluso es mucho más preocupante la actitud de alguien que consumió alcohol, alguien que fumó marihuana. ¿Qué tan cierto sea esto? Rompamos unos mitos. Sí, pues bueno, para empezar, ninguna sustancia es inocua. O sea, todo tiene que ver en cantidad y frecuencia de uso. El alcohol es verdad que de hecho puede provocar un daño mayor que la marihuana, y siendo que es una sustancia que sí está regulada y que está permitida y socialmente aceptada. Correcto. Podemos ver que alguien que se toma, no sé, una botella y media, o sea, en una noche que sale con amigos, se les pasan las copas y puede tener una ¿cómo se llama? Una congestión alcohólica. Una congestión alcohólica. Sí. Sin embargo, un fumador de marihuana, en este caso, por más que se fume 5 porros, 6, o sea, no se va a morir, no va a pasar nada más allá de que se quede dormido un buen rato. Eso es algo que yo te quería preguntar justamente como para ir derribando mitos, y ahorita además quiero que me acompañen a presentarles algo, pero este mito número 1, por más, o sea, yo fumo mucha marihuana y lo más que me va a pasar es que me quede dormido. Que te quedes dormido y, bueno, a lo más, así que te dé la pálida, la famosa pálida, que es cuando se te baja la presión, que es cuando se te baja la presión, que pues, le llaman así porque precisamente pues si te pones blanco, o sea, te puedes igual a lo mejor hasta desmayar, pero de ahí no pasa, o sea, de ahí no pasa con algo de azúcar. En un ratito te sientes bien, o sea, no va a pasar a mayores. Otro mito que persiste o que he escuchado: fumar poca marihuana me hace sentir de una forma y fumar mucha marihuana me hace alucinar. ¿Veo elefantitos rosas? No, tampoco no llega a tal grado. Sin embargo, sí hay personas que son más sensibles que otras. Y también hay que diferenciar entre quienes ya son fumadores habituales. O sea, una persona que ya es fumador habitual agarra cierta tolerancia a la sustancia. A una persona que fuma de vez en cuando, el efecto es mucho más fuerte. ¿Es más potente? Exacto, es más potente. Es más potente. Bueno, los invito a que veamos juntos lo siguiente, justamente. Vamos a ver cuáles son los mitos que conocemos de la marihuana y regresamos. La legalización de la marihuana fue en buena medida una creación de Leopoldo Salazar Viniegra, médico psiquiatra y neurólogo mexicano que en 1938, como director del Hospital de Drogadicción de Ciudad de México, escribió artículos y participó en entrevistas de prensa en las cuales criticó la prohibición de las drogas, presentando una mejora al sistema. En su investigación, El mito de la marihuana, argumentó que los peligros de esta droga eran muy exagerados y concluyó que el consumo de algún narcótico no estaba asociado a la clase social, la educación o la edad.
La marihuana solo seca los labios, enrojece los ojos y produce una sensación de hambre. Para este psiquiatra, la drogadicción debía de tratarse como un problema de salud pública y no como un delito. Sugirió que en lugar de atiborrar las cárceles con los usuarios, las autoridades debían combinar la educación, tratamiento farmacológico y ayuda psiquiátrica para solucionar el problema entre los adictos. ¿Te lo hubieras imaginado? Pues bueno, si quieren además conocer más información al respecto de lo que acabamos de ver hace un momento, pueden buscar en internet el archivo del doctor Salazar y relacionado justamente con esta información van a poder conocer mucho más datos al respecto. Doctor Leopoldo Salazar Viniegra. Y bueno, regresamos a la plática con ustedes. Ya estábamos hablando de estos mitos que existen alrededor de la marihuana, del estigma, de esta creación de una imagen que es completamente contraria a los efectos que en realidad produce la marihuana. Y hoy entonces nos preguntamos cada vez más con cierta inclinación a la respuesta: ¿es válida una prohibición del uso de la marihuana? ¿Hace bien la prohibición? ¿Dónde está el beneficio de una prohibición de un producto que hoy comienza a quedar mucho más claro, pues no provoca los daños físicos ni mentales que en su momento nos vendieron cuando la estigmatizaron, ¿no? Sí, totalmente. Como lo dijo la Suprema Corte de Justicia desde la primera amparo, Sí. que decía que la prohibición del cannabis total esta es un despropósito, está fuera del lugar. Debe de ser regulada como cualquier sustancia, como el alcohol lo es, como el tabaco lo es, porque a nosotros, o los que estamos en política de drogas, Sí. nos muestran una gráfica. La gráfica es como una U. ¿No? De un lado están los riesgos y del lado de la parte de abajo, el eje de abajo, está como la libertad y la prohibición. Ok. Y hay los mismos riesgos prohibiéndola totalmente que liberándola, como muchas personas dicen. Ok. Nosotros pensamos que una regulación es muchísimo mejor que una prohibición o que una liberación así a raudal. Hay varios factores cuando hablamos de regulación o de legalización de distintas drogas, por supuesto, de marihuana. Hay varios factores. Está el factor que tiene que ver con la persona que la consume y el impacto que tenga en ella. Está otro factor que sería el mercado de la producción de esto y pues todo lo que implica el narcotráfico y toda esa zona tan oscura y que hasta da como miedito hablar de ello, pues, ¿no? Es un tema rudo por todo lo de las muertes y todo lo que implica. Y está por otro lado el tema de la armonización de las legislaciones en términos del consumo de sustancias a nivel mundial. Y aquí es donde llama mucho la atención entonces preguntarse si vale la pena o no una prohibición cuando hoy puedes tomar un autobús para llegar a Estados Unidos y cruzar la frontera y a unos metros tocar una ventana, entrar a un establecimiento y comprar con todas las de la ley el mismo producto que unos metros atrás en la frontera te implicarían cárcel y una cantidad de problemas espectaculares. ¿Cómo ir arreglando esto en términos de la percepción de la misma gente? Hoy, ¿qué tanto la gente en México aprueba o rechaza la legalización de la marihuana, más o menos? Precisamente yo creo que esto tiene que ver con la parte de educación, ¿no? De educación sobre drogas y la información que tienen las personas al respecto. Buenísimo punto, Marisa. Sí, sí, sí. Porque muchas personas, o sea, siguen pensando que el fumar marihuana, el que la liberen, muchos dicen, no, es que no estamos preparados para dar ese paso. Ajá. Va a producir que más personas se vuelvan adictas, que haya un mayor consumo. Sin embargo, se ha visto que en países donde ya se ha regulado, pues no ha sucedido eso. Sí. Entonces, si seguimos pensando de esa forma, pues no vamos a avanzar, vamos a seguir estancados y en seguir pensando en que el abstencionismo es la única vía, cosa que pues hemos visto que no es real, porque las estadísticas muestran que ha incrementado el consumo de sustancias. Sí. Y cada vez más jóvenes, o sea, de menor edad, empiezan a consumir. Entonces, si no tienen ninguna información, si siguen todavía pensando en que te va a dejar loco, en que... Sí, sí. O sea, no vamos a avanzar de ahí. Es mejor hablar con la verdad, hablar con investigaciones, con información basada en evidencia, a seguir con este tipo de mitos, ¿no? Y por eso yo creo que estamos aquí para un poco romper con esto. Hoy nos venden mucho la idea de que si se legalizara todos estaríamos, o sea, nos venden esta imagen de todo el mundo dormido y tirado en sus semáforos y, ¿no? O sea, como de todo el mundo queda ahí ya tirado como chipotle en torta. Una de las
consecuencias malas Sí. de la prohibición es de que prohíbe, pero no regula. O sea, Ok, tú vas ok. a Tepito, tú vas no muy lejos de donde vives, Sí. incluso en la Condesa hay un gran problema de narcomenudeo. Sí. Vas y consigues y ningún dealer te va a decir, oye, eres mayor de edad. Nadie Correcto. te lo muestra. Correcto. Mientras que, por ejemplo, tú vas a un dispensario a Colorado, Sí. a Nevada, a California, lo primero es que muestres una identificación. Ni siquiera entras a ver desde el principio, como todos los anaqueles Sí, donde sí, sí. están las extracciones. Antes tienes que validar tu identificación. Claro, hay un lobby donde te dicen, saca tu identificación. En caso de un mexicano es un pasaporte, no, el INE no funciona ahí, Ok. es pasaporte. Y ya cuando el pasaporte ya ven que eres mayor de edad, ven todo, entras y ya. O sea, es la regulación lo que hace Sí. es realmente quitar esta sustancia a los chavos, a los niños, a los Sí. jóvenes, que eso sí hay como muchas investigaciones que muestran los daños que dan de esta sustancia en los menores de edad. Aquí hay algo muy interesante porque cuando nos preguntamos acerca de si vale la pena o no tener una prohibición, si modificarla o no, me llama algo la atención y quisiera la opinión de ustedes. Hay algo que he observado desde hace ya varios años, cuando alguna serie norteamericana particularmente, no importa cuál, House of Cards, no importa de cuál hablemos, cuando una serie norteamericana quiere dentro de un capítulo mostrarnos un momento íntimo, de reflexión, de complicidad, hablando en términos de escucha y de empatía, de relajación, de ya pasó la cosa muy ruda o está a punto de pasar, vamos a tranquilizarnos. Desde hace varios años nos regalan una escena en la que los protagonistas de la misma prenden un toque y se fuman un toque mientras como que hacen el diagnóstico y el resumen de la cosa, mientras se relajan. Y lo comento pues porque me llama la atención que el metamensaje que desde hace un tiempo en Estados Unidos se vende es precisamente el contrario de la imagen del monstruo con los ojos desorbitados que aquí en México prevalece. ¿Qué opinión les merece esto? Hay un doble discurso. O sea, lo que pasa mucho en Estados Unidos es que a nivel federal sigue siendo la sustancia más peligrosa del mundo, pero a nivel local, estos estados y últimamente el Illinois, se permite, ya es abierto, ya es incluso recomendado más que los propios opioides, que el Sí. tramadol, que otras sustancias, que las pastillas. Ya te dicen, no, pues tu tintura de cannabis, del CBD o lo que Sí. sea. Creo que lo que está haciendo Estados Unidos a nivel federal y a nivel local es muy diferente, es muy distinto. Y ¿Por qué tan grandes las diferencias? porque recordemos que cada país tiene que seguir una línea que dictaron diferentes conferencias Sí. históricas, que cada una regula cierto aspecto de las sustancias. Las primeras fueron opio, marihuana, cocaína. Ok. Después ya fue los LSD y los sintéticos, y después ya fue narcotráfico. Eso es como a grandes rasgos lo que es. Y creo que Estados Unidos cambió de 1937, 1980, incluso 1980 salió el Dino a las drogas con Sí. Reagan. Sí. Y que ahorita ya es un cambio a nivel local, todo es local, porque a nivel federal sigue siendo Sí. peor que la que me quiera decir. Así que Ok. creo que es muy curioso ver este cambio entre la idea hollywoodense del Sí. cannabis, que en California es legal y que es muy liberal California, Sí. y a nivel federal que sigue siendo peor que te gusta, tramadol, o peor que lo que te venden en las farmacias, que sí te puede matar, y la Sí. cannabis, como lo vimos, no te puede hacer ningún daño mortal. Es muy interesante porque además en nuestro país ha habido ya ciertos procesos que han tratado de tener acercamientos o incluso momentos de legalización. Me gustaría que platiquemos un poquito más al respecto, además es un tema que es muy de ustedes, pero antes los invito a que veamos justamente esto que preparamos para ustedes, el año en que México legalizó las drogas. Chequen. Las drogas en nuestro país no todo el tiempo han estado prohibidas. Tuvieron un periodo de libre consumo. Sí, hace 79 años, en 1940, cuando Lázaro Cárdenas promulgó el nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías, una legislación que elimina el castigo sobre el delito de drogas y donde se autorizó a los médicos a recetar narcóticos, crear clínicas ambulatorias para ayudarlos,
así como peticiones para tratarlos como enfermos y no como criminales. La compra y venta de pequeñas cantidades de marihuana, cocaína y heroína fueron despenalizadas durante un breve periodo de tiempo que este reglamento estuvo vigente. Se liberaron de prisión a delincuentes de delitos menores y se dieron de alta pacientes internados en clínicas de adicción. También se establecieron media docena de dispensarios en Ciudad de México y, asombrosamente, gracias a esta medida, los agentes de policía reportaron una reducción drástica de los arrestos por delitos de drogas. En junio del mismo 1940, el gobierno declaró que la escasez de cocaína y morfina impedía que el plan funcionara. El mes siguiente se introdujo nuevamente la antigua legislación para castigar el consumo. Bueno, como ven, justamente han habido ya ejercicios, hoy mismo hay ejercicios muy relevantes de los que vamos a platicar en unos minutos más con nuestros invitados, pero esto que ya había sucedido en nuestro país, ¿qué opinión les merece? ¿Cómo es que en realidad sucedió? ¿Por qué no se logró nada? Venga, por favor, Arturo. Pues sucedió que Leopoldo Salazar Viniegra, ¿Sí? en el mito de la marihuana que ya pasaron, dice y refuta muchas noticias porque en esos entonces como que comenzaba toda la mecánica mediática en contra de la marihuana, es diciendo que tal persona mató a su familia pero estaba marihuana. Ok. Y él decía, no, este paciente o esta persona, porque él trabajó mucho con enfermos y con personas que viven con algún trastorno psiquiátrico, el de la Castañeda, Sí. 14 años estuvo ahí me parece, él dijo, no, esto no es cierto, esta persona tiene delirio tal, tiene esquizofrenia tal, ninguno de estos está relacionado con la marihuana, es lo que quiero hacer. Entonces Leopoldo Salazar Viniegra utilizó todo influencia que tenía Sí. en el gobierno y promovió el reglamento de las toxicomanías en 1939-1940. Y Leopoldo lo que decía era que debería tratarse este tema como un problema de salud. Incluso decía que la marihuana no merecía ni siquiera estar en como reglamento, que era más tema de morfina, de cocaína, de heroína, que eran sustancias un poquito, le llamaban en esos años drogas heroicas. Ok, heroicas. Heroicas, porque te atrevías a todo con la cocaína y demás. Claro, claro, ok. Y lo que pasó fue que sí se logró, de hecho había un dispensario creo que en la Juárez, en la calle de Sevilla, no me acuerdo bien de ese dato, pero había mucho furor en los medios diciendo, de especial Universal decía que ya ahora sí va a haber una fila de drogodependientes, de toxicómanos, de drogadictos, pero se dieron cuenta que la gran mayoría recibía ayuda de los doctores, había médicos que decían que daban las dosis para que no se pasara de la línea y no fuera, que esto no diera más consecuencias de las que podía dar la sustancia. O sea, que esto se quedara ahí, que era la otra persona. Y eran la gran mayoría mayores de edad. Y lo divertido era que iban todos, iban doctores, iban albañiles, iban de todos esos dispensarios. Y la marihuana como que se despenalizó. Sí se dieron algunas tinturas, como se hacía en los años 1800, pero pues todo se mantenía más que nada cocaína, heroína y morfina. Pero hubo personas que estuvieron en contra de esto, como siempre. Hay personas, Anslinger, el primer zar contra las drogas, uno de los pilares de la prohibición del alcohol, que cuando se acabó buscó una sustancia que dijera, pues ahora cuál. ¿Y ahora qué prohíbo? Pues aquí a estos mexicanos que vienen de la frontera y los afroamericanos consumían mucha marihuana. Entonces pues vamos contra ellos, contra esas minorías. Ahora, tenemos ya, una historia de prohibición de consumo de sustancias en nuestro país. Y la pregunta que muchos nos haríamos sería, ¿y qué tanto ha servido entonces esta política? ¿Cómo estamos en términos del consumo de drogas en México? Y preparamos unos datos que les quiero compartir para que los platiquemos juntos, porque los datos muestran un incremento en el consumo de la marihuana, tanto en hombres como en mujeres. Y podemos ver el consumo de la cocaína se mantuvo estable en la prevalencia y alguna vez en el último año. Cambia, es lo que también estuvimos aprendiendo para preparar este programa, cambia en los estados. En Jalisco, Quintana Roo y Baja California son los estados en los que hay más alta prevalencia y las acciones preventivas deben realizarse con mayor atención y celeridad. Ahora, con relación al 2011, el consumo en adolescentes incrementó tanto en hombres como en mujeres, y esto lo hace particularmente en el caso de la marihuana, en tanto que el consumo de cocaína e inhalables permaneció estable. Los datos muestran la necesidad de reforzar las acciones desarrolladas para reducir la demanda de drogas.
dado los aumentos en el consumo de sustancias respecto a años anteriores, pues sí pensaríamos que resulta en realidad urgente ampliar la política o modificar la política de prevención y tratamiento y dirigir más acciones hacia la población adulta joven, que esto además es algo que hemos estado ahorita comentando. Y otro elemento de interés es desarrollar mayores esfuerzos tales como servicios que tengan la perspectiva de género y facilitar que los usuarios tengan o que tengan dependencia a las drogas asistan a tratamientos especializados. Un poco lo que nos decías, Arturo, en el sentido de decir, esto no se vendía en modo venga y compre, sino a ver, venga y usted que se pone muy loquito, muy prontito, pues entonces hay que atenderlo de esta forma. Es decir, que no sea una cosa completamente libre. ¿Cómo estamos con respecto a esto que les presentamos ahorita, Cuadro? ¿Cómo estamos en México en consumos de drogas? Bueno, para empezar, hay que saber que el consumo se divide en diferentes consumos, ¿no? Uno es el consumo experimental, ¿no? Lo pruebas por primera vez y ya no lo vuelves a probar. Ok, me haya ido como me haya ido. Me fue bien, no me gustó, pero lo probé ya... una vez en mi vida y hasta ahí, ¿no? Ajá. Otras personas, o sea, ya tienen un consumo habitual, consuetudinario, ¿no? Ya a lo mejor cada fin de semana en la fiesta, pues ya pruebo, Sí. uso sustancias, ¿no? O uso, la vuelvo a usar. Hay Ok. personas que ya tienen un abuso de sustancias. Ok, O sea, ya tengo un problemita. ya, bueno, ahí a lo mejor todavía, sí, puede ser un problema, a algunos les puede ocasionar, a algunos no todavía, o sea, puede ser que salga de fiesta, me excedo y cada vez que uso sustancias me excedo. Y otra Ok. ya es la dependencia, que si ya la persona tiene una dependencia física a la sustancia. Que ya. no es la mismo, esto que tú ahorita Ajá. acabas de describir, no es lo mismo en marihuana que en cocaína, que en morfina, o no sé, en LSD o en tachas, o en... El nivel de dependencia que generan es distinto, porque también esa es otra cosa que nos han dicho Exacto. mucho. Junto con la marihuana, hasta la droga más ruda, nos han dicho, le das una probada y te convertiste, y jamás en tu vida puedes volver a siquiera respirar porque la dependencia se hace muy ruda. Entonces, creo que sería bien interesante, ahorita vamos a hacer un pequeño corte, pero antes dejaría yo la pausa para tratar de listar muy rápidamente cuáles son aquellas drogas que pueden no tener mayor problema, como el caso de la marihuana, y cuáles son aquellas drogas que independientemente de nuestro interés exploratorio, hay que tener un nivel adicional de precaución, porque mi pregunta sería muy particular. Listemos aquellas drogas que preferiríamos mejor ni las probemos, porque si la pruebo una sola vez, sí tengo algún riesgo de generar una dependencia muy grande. Esto es algo, además, de los temas que he visto en redes sociales. Pude detectar que son temas que a la mayoría de los jóvenes llama siempre la atención cuando hablamos de probar. Vamos a hacer un corte, regresamos y continuamos en Generación H. Qué buen tema el día de hoy. Sigan con nosotros. En este momento, Retacha. Regresamos. Estamos de regreso y les recuerdo, estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Heraldo TV y en redes sociales estamos también muy atentos a la conversación. Queremos saber cuáles son las dudas que ustedes tienen, qué inquietudes tienen y qué otros temas quieren conocer aquí en el programa y a qué otros invitados debemos tener. Al final del día, Generación H es un programa que se hace justamente para ustedes. Platicando del tema de las drogas, la legalización y todo lo que durante el programa hemos tenido la oportunidad de platicar con Arturo y Marisa, nos preguntábamos un poco cómo llegar correctamente a un estado idóneo en el cual entendamos además bien los riesgos. Y hablábamos justamente antes del corte de las diferencias en usuarios y en el uso que hay de drogas, desde el uso experimental
hasta el uso que ya tiene un problema de dependencia. Pero yo acotaba que no era necesariamente el caso de la marihuana. Ahorita les quiero presentar el proyecto justamente por el cual nos hacen el favor de acompañarnos ustedes y regresemos a platicar justamente de qué drogas sí y qué drogas no, incluso a nivel experimental. Pero bueno, veamos antes este video que trata sobre estudiantes por una política sensata de drogas. Los invito a que vayamos y regresemos. Los Estudiantes por una Política Sensata de Drogas son una organización nacional e internacional que trabaja para cambiar los paradigmas prohibicionistas sobre los cuales se sustenta la guerra contra las drogas. Este grupo no aprueba ni condena el uso de drogas, sino que promueve respetar el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su propia salud y bienestar. Los Estudiantes por una Política Sensata de Drogas trabajan para incidir, difundir e informar de manera oportuna. Su misión es movilizar y facultar a jóvenes para participar en el proceso político, impulsando políticas sensatas para un consumo seguro y justo. Al mismo tiempo, luchan contra las políticas contraproducentes de la guerra contra las drogas, especialmente aquellas que directamente dañan a estudiantes y jóvenes por medio de la crítica pública basada en argumentos científicos para incentivar el debate entre universitarios y buscar alternativas no punitivas, investigando desde el ámbito académico. Tema realmente relevante y bueno, tenemos pendiente platicar varias cosas alrededor del tema. La primera es, me interesa listar cuáles son esas drogas en las que la experimentación no es el inicio de una adicción. Bueno, para empezar yo creo que hay que quitar todos los juicios de valor a todas las drogas. Sí hay unas que son más peligrosas y que pueden causar un mayor uso, tal vez llegar a la dependencia. Sí. Como lo son, por ejemplo, el cristal, que es la metanfetamina. Actualmente existe un alto uso de estas en menores de edad, de hecho. Okay. Y eso pues sí es preocupante porque sí hay un daño a nivel fisiológico. Entonces, son drogas que sí pudieran ser un poco, o sea, pues más peligrosas, ¿no? En comparación, por ejemplo, con lo que es la marihuana, con lo que es el LSD, con lo que son el peyote, los hongos. ¿Estos que acabas de mencionar, LSD, peyote, hongos, generan adicción? Pues como tal, no. O sea, no una persona va a estar, se va a sentir dependiente, por ejemplo, al uso de LSD o de hongos. O sea, actualmente hay unos estudios que demuestran cómo la microdosis de ciertas sustancias ayuda de hecho es benéfica para ciertos padecimientos como ansiedad, depresión. Esquizofrenia. Exacto, y son estudios que se están haciendo ahorita en otros países. Y pues no son sustancias que realmente te provoquen un daño grave fisiológicamente. De hecho, su rango de seguridad es bastante amplio. ¿Tú dirías entonces, Marisa, Arturo, que esto que acabas de comentar, entre otras razones, sería una de las razones por la que es importante discutir sobre drogas y las implicaciones que tienen socialmente con miras a una regulación correcta? Totalmente. De hecho, lo que pasa mucho en jóvenes es que prueban una sustancia y se dan cuenta de que no es ese demonio, de que lo consumen una vez y no fue mal, no es este demonio, lo consumen varias veces y la información que damos es dar como las herramientas a estas personas de que no se dañen con estas sustancias. Por ejemplo, la marihuana decimos que si está la pálida, como lo dijo mi compañera Marisa, necesitas consumir azúcares porque te baja el azúcar en sangre a niveles muy bajos y ahí es donde viene la pálida. También sobre levantar los pies, acostarte, levantar los pies que para la sangre se vaya a la cabeza y ya regreses como a esa estabilidad. Es lo más que te puede pasar con la marihuana. Pero, por ejemplo, en heroína, lo que pasa mucho en las muertes de heroína es de que van a mercados negros y le meten fentanil. Es una de las cosas malas en el mercado negro que no sabes que estás consumiendo. Y que es una de las consecuencias de que no haya un mercado regulado y que no esté correctamente legalizado, que nos pueden vender lo que les dé la gana y hay una consecuencia inmediata en nuestra salud, hay peligro, y la otra, no hay quien se encargue de que esa persona que hizo eso no lo siga haciendo y no siga dañando a las personas y además desvirtuando por completo la percepción que hay de esa sustancia en particular, ¿no? Ahorita hay un problema enorme en cuestión de marihuana, incluso en lugares legales, de comillas, como California. El problema que pasa ahí es que hay muchos pesticidas. Es que como se cultivan marihuana al lado de donde cultivan tomate y los de tomate echan pesticidas, se pasa a marihuana y como ser vivo absorbe y tú estás consumiendo.
esos pesticidas. Lo que a la larga tienen impacto, claro, evidentemente, en la salud. Y lo que pasa mucho en las muertes que nos dicen que se murió tal persona por LSD es que no consumía LSD, consumía uno de los análogos. Lo que Marisa ha visto mucho en sus prácticas de campo es que muchas veces las personas que llevan una muestra de LSD no es LSD, es uno de sus análogos, y estos sí pueden producir incluso ataques cardíacos porque sube el ritmo cardíaco al tope. ¿Por qué? Porque no es LSD, es otra sustancia que no es. ¿Tú dirías que entonces un poco de los grandes retos inmediatos que tenemos hoy en México para el uso de sustancias tiene que ver con desarrollar una correcta cultura alrededor del entendimiento, del conocimiento de estas sustancias por los usuarios, uno, y por el otro, cómo podemos lograr la certeza de la pureza de estas sustancias sin una regulación? Sí, exactamente. O sea, se tiene que regular y existen programas, por ejemplo, de análisis de sustancias, donde pues realmente vas y te revisan la sustancia y te dicen si sí es lo que tú pretendes, o sea, consumir o no es. Con base en esa información, tú ya sabes los riesgos que conlleva. Entonces, bueno, esa es una parte importante. Y la otra parte que nosotros manejamos es la parte de reducción de daños, que es un modelo, una forma de intervención para personas que usan sustancias, de consumir, digamos, de forma segura o de disminuir los riesgos al consumirlo, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes lograr esto? Bueno, por ejemplo, en cuestión de drogas legales, a ver, del alcohol, pudiera ser que tomes agua entre cada copa, ¿no? Esa es una forma de reducción de daños. Tomas agua y tomas una cerveza, una cuba. Sí. Y de esta forma, o sea, disminuyes el daño del alcohol en tu cuerpo. De una sustancia ilegal que no conoces, pues lo ideal sería que primero consumieras un poco, no consumieras todo completo. No quieres darte cuenta que esa dosis estaba chafa si te instalaste toda la dosis, claro. Exactamente. Y también tenemos como formas de consumir. Por ejemplo, en el caso de la cocaína, no se recomienda que se consuma pues con billetes, como se hace habitualmente, o con llaves. ¿Por qué? Porque puedes tener una bacteria que puede ser introducida en tu organismo, el compartir parafernalia, puede haber contagio de algunos virus, de hepatitis C, o sea. Y bueno, esta medida de reducción de daños pues nace en Europa como en los años 80, principalmente por el uso de opioides. Y se empieza se enfoca más al intercambio de jeringas, pero pues ahora vemos que se puede hacer reducción de daños en diferentes sustancias, ¿no? Que eso es súper relevante. Cuéntanos, por favor, cuéntanos de la iniciativa de ustedes como estudiantes. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son los ejes? ¿Cómo está conformado? Bueno, nosotros somos una organización que trabaja el tema de política de drogas. Tenemos el área del cabildeo, de esta parte de ir a hablar con tomadores de decisiones. Legisladores. De hacer incidencia en el cambio de las reformas en política de drogas. Tenemos la parte de investigación. Tenemos la parte de educación y salud, que es esto de estar informando a las personas. Lo hacemos dando talleres en escuelas, en centros de salud, en centros culturales. Perdón que te interrumpe, por lo que estoy viendo que estamos compartiendo en este momento en pantalla, los acercamientos que tienen ustedes van en todos los ámbitos, es decir, desde la visión de la salud hasta el daño ambiental, pasando por las revisiones no prohibicionistas. ¿Cómo están organizados para trabajar? Pues somos un equipo multidisciplinario. Eso nos hace como muy rico en información. Claro. Porque tenemos desde antropólogos, o sea, yo soy psicóloga, él es comunicólogo. Biólogos, químicos, abogados. Entonces, bueno, cada uno desde su conocimiento aporta al tema. Y así es como nos enriquecemos y podemos tocar el tema desde diferentes aristas. En estos acercamientos que nos platican, por ejemplo, cuando se acercan con legisladores para platicar con ellos y ayudarles a entender por qué sí o por qué no en términos de alguna sustancia, ¿cuáles son los retos con los que se encuentran? ¿Qué pasa cuando llegan con un legislador que tiene una visión claramente
pues distorsionada o una percepción equivocada acerca de una sustancia. ¿Cuál es el reto de cambiarle la visión, en este caso, por ejemplo, a legisladores? ¿Sucede? ¿Lo han visto? ¿Cómo están hoy? Sí, bueno, para empezar, los que están como muy cerrados es así de, eso ahorita no es de urgencia. Ahorita no es de urgencia. Eso puede esperar. Sí, ¿no? sí. Y muchos otros también nos han, por ejemplo, estas medidas de reducción de daños que nosotros usamos y que es un tanto nuevo acá en México, en Latinoamérica, lo ven como apología del consumo, ¿no? Como Estamos enseñándole a jóvenes. Exacto. Estas que tú nos describías hace ratito. Si voy a tomar, voy tomando alcohol para reducir la rapidez y la intensidad del impacto y poderlo controlar mejor. Esa sería la lógica. Exacto. Exacto. Y ellos lo ven como casi vienes a enseñar a drogarse pero no, o sea, pues la realidad es que las drogas están, ¿no? O sea, entonces no hay forma mejor de que ellos consuman de una forma más segura, que con información. Claro, que esto creo que es difícil de entender tanto por legisladores como por padres de familia, como por las personas que las consumen mismas, ¿no? Es decir, las drogas ahí siguen, las sustancias ahí están, el acercamiento que yo tenga a ellas y la manera en la que tenga información en este acercamiento va a ser determinante en mi experiencia posterior, pero el uso o la experiencia es difícil de tener, ¿no? Es que es muy difícil, por ejemplo, quitarles la idea de muchas personas de que es posible un mundo sin drogas o un mundo sin sustancias psicoactivas. Claro. Esa es una idea que salió de Nixon, de ese periodo nixoniano, y se les pegó mucho aquí en México en el sentido de que comenzaron la guerra contra las drogas desde entonces, Calderón la siguió. Y creo que eso es una falacia, es buscar algo que es irreal, o sea, no se puede tener este mundo libre de sustancias porque básicamente hay sustancias en cada esquina. Hay café, hay alcohol, hay incluso el azúcar, algunos lo ven, aquí me declaro culpable que el azúcar también es una sustancia psicoactiva que produce una cierta adicción incluso hasta un periodo de que te da ansiedad si no consumes azúcar. Pero es una realidad, ¿no? Es una realidad y lo que me enfrento, por ejemplo, luego que hablo con legisladores, es de que el Partido Acción Nacional tiene mucho esa idea, tiene la idea de que la marihuana es una sustancia de inicio, de que abre las puertas a las demás. A otras drogas. Bueno, y yo te preguntaría en este momento, ¿es cierto, si yo pruebo marihuana, es un hecho que es mi entrada a otras drogas necesariamente? No, realmente, si nos ponemos con esa perspectiva, yo creo que el alcohol vendría siendo la entrada a otras drogas. Ok. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando están intoxicados los chicos de alcohol, o sea, es el momento donde se envalentonan y dicen, a ver, ahora sí quiero probar eso. Ahí le toma el alcohol esta definición de droga heroica, ¿no? Y es lo que decía en un principio, hay sustancias socialmente aceptables que le das a un chavo de 15 años, en sus 15 años de su amiga o en sus 15 años propios, de caso que sea mujer, y el papá le da whisky, el papá le da lo que sea, es socialmente aceptable. Esa sería una sustancia, una droga de inicio, es el alcohol. La marihuana, de hecho, está ahorita siendo vista como una droga de salida a la dependencia de los opioides en Estados Unidos, porque sabemos que hay un problemón de opioides. Incluso hay jugadores de la NFL que están presionando a la Liga de Fútbol Americano a decir, ya estamos hartos de consumir opioides, de consumir estas pastillas, de inyectarme morfina para el dolor, para los problemas que me dio el propio deporte de contacto. Y quiero consumir marihuana, pero no le dejan porque hay antidoping. Es bien complicado eso, pero ya se está cambiando. Súper complicado. Adelante, Marisa. Ahora, si quieres así como seguir con esta perspectiva de que es la entrada a las drogas, sí, mientras no haya una regulación, sí es la entrada a otras drogas. ¿Por qué? Porque las personas van al mercado negro a consumir, y entonces, a comprar, perdón. Entonces, cuando llegan y compran, el dealer no solo les ofrece marihuana, entonces le pone ahí un puesto con diversas sustancias y ahí entonces sí puede ser la entrada a otras drogas, ¿no? Porque a lo mejor llegas y te dicen, no, y no tengo marihuana, pero mira, tengo esto, prueba esto, o tengo, mira, esto también y esto así. Entonces, en ese sentido, pudiera ser así. O sea, lo que pasa en Ámsterdam, en un coffee shop, entras, solo venden marihuana, no dejan alcohol, no dejan otra cosa. Es muy diferente a lo que dice Marisa. Vas a los dispensarios. No es un tianguis de drogas, claro. Vas ahí a Tepito y te dicen, no quieres probar esta es nueva, o está el activo al lado de donde ven la marihuana de a 30 pesos el activo, 20 pesos. Eso no existe en países donde sí hay una regulación, donde si ven que alguien consume alcohol adentro de
de un dispensario o en un coffee shop, le quitan la licencia y pierden desde un cierto tiempo ya indefinida. Pero es precisamente porque no cometamos, y esto es algo que me interesa transmitir a quienes nos están acompañando, no metamos a todas las drogas con todas sus ideas en una misma canasta porque no es la forma correcta de hacerlo. A las personas, a los jóvenes que nos están viendo en este momento, que son los principales testigos del cambio que está habiendo en términos de esta percepción, es decir, entre gitanos no nos leemos las cartas, ¿qué les compartirían? Me interesa mucho qué nos gustaría que se queden los jóvenes que nos acompañan en este programa en este momento con respecto a esta visión del uso de las drogas y a una legalización correcta, digamos. Pues principalmente que se informen, o sea, los jóvenes están en la etapa de curiosidad, de experimentación. Sí. Entonces, o sea, no tienen nada de malo, pero siempre y cuando cuenten con la información que se necesita para consumir algo, ¿no? Y que estén en el contexto. Eso, o sea, que eso, Marisa, muchas gracias. Para poder hacerlo. Sí, porque, o sea, no es lo mismo decir, ay, voy a consumir aquí, no sé, a lo mejor en la calle, donde les da la paranoia, donde viene el policía, donde van a tener una mala experiencia, a decirlo, ok, a lo mejor lo voy a hacer en mi casa, bueno, o en casa de un amigo, entre amigos, nos cuidamos, nos protegemos, y es totalmente distinto, ¿no? Puedo tener una experiencia, pues, mejor. Un poquito evitar que sean actos heroicos, a que sean en realidad experiencias con el cuidado que en un momento dado querrías tener con ello. ¿Qué opinión te merece? Pues concuerdo totalmente, hay que informarse. Yo diría a los jóvenes que están viendo este programa en internet que se informen, que no se queden con la información que les reparte Conadig y el IAPA, que es totalmente loable lo que quieren hacer, pero creo que su enfoque está mal. Su enfoque es más diciendo de que no consumir uno, es posible, dos, es válido, y tres, hasta es aceptable. Hoy nos venden la idea, en el caso, por ejemplo, de esta semana que celebramos el Día Mundial de la Sustentabilidad y del Medio Ambiente, nos venden mucho la idea de que hay un reloj, en el caso del planeta, ¿no? Del nivel de gravedad que tiene la no atención a la contaminación. ¿Cuál sería, en el caso del tema de las drogas, tanto en México como a nivel mundial, este reloj en el que nos estamos acercando? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Ustedes ven que hay ya elementos que pueden vaticinar una legalización en México de ciertas sustancias, digamos, más moderna? ¿Cómo ven? ¿Hacia dónde está yendo la cosa? Yo creo que hay que fijarnos en dos cosas. En cuestión política, que el gobierno actual dice estar abierto a esto, aunque no ha habido como algo claro, algo tangible, algo real, pero se ve abierto en ese sentido. Incluso la secretaria ahorita de Gobernación es la que puso la iniciativa, la que está ahorita en el Senado, que esperemos que se vote en septiembre. Y otro flanco es a nivel social. Me parece que Consulta Mitofsky sacó el mes pasado o hace 2 meses una encuesta sobre cómo era la percepción y si estabas a favor o en contra de una regulación de cannabis. Ya está muy parejo. Hace 5 años era muy desigual, al 70 por 30. Correcto. Y ahorita ya es 42 sí, 43 no. Ya se va emparejando esto, y creo que la labor que hacemos como sociedad civil ha empujado este cambio, y yo veo un futuro muy brillante en ese sentido. Pues bueno, quiero que vayamos juntos a ver lo siguiente que preparamos. Es un video que trata sobre los chips para el control de las adicciones. Vamos a ver cómo funcionan y platicamos de ellos ahorita que regresemos. Adelante. ¿Te imaginas un chip que regule la adicción a una droga? La tecnología y la ciencia se cruzan para cambiar la vida de personas con alguna adicción por medio de un chip que hace lo que las drogas al cerebro. Es decir, libera un neurotransmisor, un mensaje o señal a otras neuronas para causar una sensación en el cuerpo. El chip para las adicciones funciona de manera similar al enviar las señales neuronales correctas y provocar efectos como excitación, euforia, distorsión de la realidad e incluso alucinaciones que se controlan por medio de una aplicación para dispositivos móviles llamado Tiny. Este chip se coloca como un parche que se adhiere en la frente, el cual con una aplicación envía señales neuronales para emitir sensaciones de calma, mejorar los estados de ánimo o evitar que el usuario se quede dormido. Esa parte de evitar que el usuario se quede dormido, debo decirles que me llamó particularmente la atención. ¿Cómo está hoy el avance tecnológico, científico alrededor del control de las adicciones, de regular las adicciones? Bueno, en relación al
a lo que acabamos de ver, a la cápsula, es algo nuevo, es algo relativamente nuevo, que lo que busca pues es producir precisamente el placer, ¿no? Lo que te producen las sustancias. Sí. Sin embargo, no sé, yo en lo personal de irte a este tipo de cosas, yo fomentaría más otro tipo de actividades que te producen placer, o sea, que te liberan dopamina, serotonina, como ejercicio. No sé, hacer ejercicio, Sí, claro. No sé, tal vez No, y hay incluso practicar música más como exacto. orientada hacia cuestiones de relajación o de meditación. ¿Tú qué opinas? Exacto. Pues creo que es segmentar mucho al mercado, porque no todos van a querer rentarle a esta aplicación, porque pues el gran problema de la prohibición es de que cerró el paso a toda esta investigación que esas sustancias que eran consideradas nocivas, ilegales, y que ahorita está abriendo, así que creo que esta aplicación es como tratar de adelantarse a algo que no se sabe bien. O sea, Ok. se puede tener alguna noción sobre el sistema de recompensa que hay en el cerebro, pero por ejemplo el LSD apenas está descubriendo qué es lo que hace, los hongos igual, Sí. la marihuana se sabe que el endocannabinoide tiene otras funciones además de las que conocemos, así que es como tratar de saltarse esos pasos que podrían abrir cosas muy grandes y muy importantes para la humanidad. Hace un ratito en el programa estábamos platicando acerca de la diferencia o la confusión que se genera muchas veces cuando al hablar de manera neutral sobre los efectos y los impactos que tiene una sustancia, mucha gente o muchos grupos pueden irse con la idea muy rápida de no, tú lo que estás haciendo es echar porras, ¿no? Sin embargo, la realidad es que lo que se está buscando es más bien ayudar de manera genuina y neutral, que la gente decida con base en entender correctamente. Y hay un caso que les quiero compartir de un video que preparamos sobre Jeringas, que es una asociación que distribuye jeringas a los adictos en la frontera. Y bueno, es polémico, pero es bien interesante lo que hacen. Vamos a verlo y regresamos. Bueno, una de las acciones de las diversas actividades que implementamos acá en Centro C tiene que ver con acciones de reducción del daño por consumo de drogas. Y específicamente lo que hacemos es trabajar con personas que se inyectan drogas, principalmente heroína y cristal, en condiciones de vulnerabilidad. Hay una mezcla de situación de deportación, situación de calle, dificultades económicas, problemas de salud mental. En ese escenario lo que hacemos es un acercamiento con personas que se inyectan drogas y de manera central disminuimos el riesgo de infección por VIH y hepatitis C principalmente y otras infecciones. Acá nosotros tenemos ya un trabajo comunitario de varios años en donde la población usuaria de drogas ya nos ubica, ya nos conoce porque acude a nosotros de manera principal por las jeringas, identificar y recordar que nosotros estamos trabajando con personas que ya tienen un consumo problemático. Ya hay una adicción por el síndrome de abstinencia, por dificultades económicas, por persecución policíaca. En ocasiones, aunque saben y tienen la información, reutilizan su propia jeringa o llegan a compartir jeringas con otras personas. Como ven, el esfuerzo en realidad tiene un centro absolutamente noble y polémico, finalmente entendible. ¿Por qué? Llegamos prácticamente al final del programa. Yo prácticamente quiero comprometerme a invitarlos nuevamente porque me parece que es un tema al que hay que darle seguimiento y platicar de los avances que vayan habiendo, pero me gustaría invitarlos a hacer unas conclusiones iniciales, Marisa, con el compromiso de que regresen. Claro que sí. Bueno, pues primeramente me gustaría decirles a todos los que nos están viendo que pues regresando a esta parte de la educación sobre drogas, que se informen, que estén atentos a lo que está pasando en cuestión de la regulación, que apoyen al trabajo que estamos haciendo, en este caso, por ejemplo, organizaciones que trabajamos el tema, que estamos ahí presionando, que estamos tratando de hacer que esto se regule para todos, ¿no? O sea, al final el beneficio y el bien es para la comunidad en general, para el mundo en sí. Entonces, bueno, invitarlos también a que nos visiten en nuestras páginas, a que se sumen a los eventos que tenemos. Sí. A veces hacemos conversatorios, ponemos stands, a veces conferencias. Y bueno, que se sumen, su participación es muy importante para nosotros porque es la forma en seguir divulgando este tipo de información y que les llegue a más personas.
pues te agradezco muchísimo, Marisa, y bienvenida siempre a Generación H. Gracias. Arturo, por favor, tus conclusiones, señor. Pues la conclusión es que es la misma, que se informen, que no se queden con la simpleza de esto es malo y ya con eso, o sea, que les atraigan la onda que ahorita está de regulación, de que todos dicen que el CBD, que el THC, que la función de los hongos, que es lo que se viene, Sí. que es la problemática, porque no sé por qué es tan compleja esta idea de que regular en este país es bien complicado. Sí, Y que nos sigan en redes sociales, estamos en @epcd.mx en Facebook. sí. Ahí estamos posteando los eventos que estamos, somos organizadores de la marcha por la regulación junto Ok, con perfecto. el movimiento canábico. Ok. Y ahorita estamos vamos a hacer un evento el 26 de junio en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México sobre destruir los estigmas de las personas que consumen sustancias. Que ese será un tema que debamos de tocar todavía más a fondo en una siguiente edición. Yo les quiero agradecer además, llevando a cabo un pequeño ritual que tenemos ya en el programa, que es tomarnos una selfie para compartir en nuestras redes. Véngase, por favor. Y darles las gracias por acompañarnos en este programa. Va la foto en 3, 2. Muchísimas gracias. Soy Espinosa, de deportes taekwondo.